Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva presentación en este 2021 de las charlas pioneros. Primero que todo, queremos agradecerles a todos por haber acompañado este proceso desde el año pasado, a los que estuvieron presentes. Desearles un muy feliz año, agradecerles también por estar en este momento acompañándonos en esta primera edición 2021 de las charlas pioneros. Hoy tenemos el agrado y el honor de presentar a Joana Cerrato. Ella es licenciada en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica y es defensora de los derechos humanos y es una maestra investigadora. Ella también cumple un gran papel en este campo de investigación en la docencia. Eh, También pues queremos decirles a todos que estaremos muy pendientes a sus preguntas, a sus comentarios, eh, que pues que nos saluden, también estamos ahí súper pendientes de todo, ¿vale? Entonces, eh, hola a todos, aquí nos encontramos ya entonces esperando a que se pueda conectar Joana, estamos esperando la cámara, sin embargo, pues primero que todo quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, quiero que nos conozcan si no nos conocían antes, a muchos les damos la bienvenida a estas charlas pioneros, si es tu primera vez, pues nos puedes seguir todos los miércoles a esta misma hora, estamos conectados, no todos los miércoles, pero sí vamos a estar súper presentes los miércoles de todos los meses aquí en este gran espacio, dando tips para pues la educación en casa, teniendo en cuenta que estamos viendo una coyuntura actual muy difícil. Y pues bueno, aquí les damos la bienvenida, sin más preámbulos, a Joana. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo está todo? Bien, Germán, hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida a este espacio de las charlas pioneros. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera edición que es pues en el 2021 después de unas vacaciones merecidas que nos dimos, pero bueno, aquí estamos otra vez para darles a todos grandes y muy buenas alternativas y tips y charlas a todos los que nos están viendo sobre educación y todo lo que en esto nos compete. ¿Cómo estás? Preséntanos un poco Bien. de ti. No, gracias a ustedes por la invitación. Sin duda, creo que estos escenarios son posibles también por la iniciativa que tiene Don Eladio y pioneros en todo el tema educativo, más allá de la comercialización de algunos materiales didácticos. Como lo mencionaba Germán, mi nombre es Joana Cerrato Telles. Soy licenciada en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica. Soy defensora de derechos humanos, maestra investigadora. En la actualidad estoy vinculada a un proceso organizativo que se llama Quilombo Iriaricú. Además de eso, pertenezco a la red de maestras y maestros etnoeducadores y los de ANANCE. Y pues he venido como trabajando el tema de educación popular hace algunos años. En la actualidad me encuentro vinculada, eh, estamos en vacaciones, pero me encuentro trabajando en la Universidad Pedagógica Nacional desde hace 4 años. Creo que también es un escenario importante de mencionar porque Súper, tenemos un claro. convenio con Didácticos Pinocho para nuestros egresados y egresadas. Súper. Pues encuentro que nos vamos ya entrando en algunos términos muy importantes y yo quisiera saber algo sobre cuando hablas de educación popular, ¿a qué te refieres? Pues digamos que a veces se entiende la educación desde un solo escenario, ¿no? Entonces, casi Sí, siempre cuando decimos profe o estudiante de educación, hacemos referencia al aula regular, que sí, termina siendo un colegio, la escuela, el jardín, pero a veces se omite o desde otros imaginarios que existen otros procesos educativos. ¿Qué quiere decir sí, eso? Que en los lugares donde me he desempeñado o he tenido algunos procesos educativos son organizaciones no formales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir sí, eso? Que trabajamos con fundaciones, organizaciones sociales, comunidades barriales. Entonces, sí. desde allí es que nosotros venimos ejerciendo el tema de la educación popular. Claro, obviamente ya nos salimos del aula y empezamos a hablar como de contextos sociales que nos marcan muchísimo y que están muy presentes en el país, ¿no? Así es. Nos alegra mucho, en serio, nos alegra mucho tenerte aquí presente en este
pues en esta nueva presentación, en esta primera edición del 2021 de nuestra charla Pioneros, y esperamos también poder contar contigo en muchas más. Pero pues ahora en ti, en este tema, pues no sé si tengas alguna presentación, algo que mostrarnos Una sobre... presentación. Pues vamos a hablar de la importancia del juego y las Sí, interrelaciones sociales, culturales y educativas. Pero súper, digamos que yo voy a hacer como énfasis en entender el juego como un derecho y desde la perspectiva de derechos en los niños y las niñas. claro, súper. Que pues hablamos obviamente de contextos sociales donde a los niños les han quitado ese derecho para llevarlos a las calles, a trabajar, a no cumplir su deber de niño, de formarse, de aprender, de de formarse como persona útil y honesta para la sociedad, ¿no? Creo que eso se ha vulnerado un poco en Colombia. Listo, ¿te la comparto de una vez? Sí, compártenos pantalla, porfa. Entonces, nada, mientras estamos Listo, viendo tú los me dices ahí ejercicios, si ya se está viendo. sí, sí, perfecto. Vamos a entrar a la presentación. Listo, espérame un segundo. Listo, pero como les venía mencionando, vamos a hablar acerca de la importancia del juego en las interrelaciones sociales, educativas y culturales. Como lo mencioné hace también un momento, el juego ha pasado a ser relegado o invisibilizado como una estrategia de socialización y de aprendizaje. Porque en muchas ocasiones entendemos que el juego o cuando los niños juegan es una pérdida de tiempo. Porque mencionaba sobre lo de los derechos fundamentales. El juego como tal está entendido como un derecho. Todos los niños y niñas tienen derecho a jugar. ¿Qué quiere decir eso? Que jugar no es solo que el niño esté frente a un televisor, que esté frente a un computador, que esté frente a un celular, sino ese espacio exclusivo para jugar. ¿Sí? A veces sí cometemos el error, también me incluyo, que muchos padres y madres entendemos el juego desde ocupar a los niños en algo específico y no funciona de esa manera. El juego como tal es una habilidad innata del ser humano, siempre se da a través de, perdón, de la exploración y de esas dinámicas que se viven día a día. ¿Por qué lo menciono? Porque el primer escenario de socialización y de aprendizaje de los niños y las niñas es su hogar, es su familia, ¿sí? Es el contexto en el que él habita cotidianamente. Voy a mencionar algunas de estas categorías y es como el juego influye en estos aspectos de la vida de los niños y las niñas. ¿Por qué en el aspecto social? Porque los niños y las niñas empiezan a socializar uno con su madre, que es el primer vínculo que tiene cuando su madre, digamos, cuando estamos hablando de las primeras etapas desde que nace aproximadamente hasta que un año, año y medio que empieza a ser independiente, y es esa primera socialización, ese intercambio de juegos, de miradas, de palabras, de esconderse. Entonces, allí digamos que nosotros como seres humanos entendemos esas interrelaciones desde una manera a veces muy básica. Entonces es como, es que el niño me reconoce porque soy su mamá, pero omitimos esas otras habilidades que se dan en ese juego. En lo educativo, cuando avanzamos un poco más del año y medio, nosotros no somos conscientes porque además muchos desconocemos qué relaciones hay allí en la socialización con los otros y con los objetos. Entonces, por ejemplo, cuando vemos niños que organizan sus juguetes, cuando empiezan a mencionar los colores, cuando les enseñamos los colores, todo eso terminan siendo juegos y allí es donde influye, digamos que se construyen los procesos de aprendizaje. En el entorno familiar, la socialización o cómo entendemos el mundo desde que nacemos está dada desde las relaciones sociales e interpersonales en la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el enfoque de derechos, un ejemplo para no ir tan lejos, es que si un niño o una niña juega con otros niños o con sus juguetes o con sus muñecos o muñecas y podemos ver que ellos reflejan esas relaciones interpersonales y familiares con esos objetos o esos juguetes.
¿sí? Entonces podemos observar en algún momento que el niño le da de comer de cierta manera a su muñeca, que los niños juegan a tal cosa, quien tiene, digamos, la autoridad. Entonces, esos juegos de roles también influyen en cómo vamos a socializar luego de salir de la casa. En lo cultural, dependiendo de los juegos y los escenarios que nosotros posibilitemos con los niños y las niñas, pues también digamos que enriqueceríamos su proceso cognitivo y cultural, ¿sí? A través de las rondas, canciones, todos esos elementos que lamentablemente la tecnología nos ha robado. ¿Por qué digo nos ha robado? Porque eso eran tradiciones que venían de generación en generación. Entonces las canciones de cuna se aprendían de las abuelas a sus hijas, a sus nietas, esos primeros juegos, digamos, para las comunidades del campo o comunidades afrodescendientes o indígenas, el juego es muy importante porque a través de eso también construimos cultura y logramos pervivir en nuestras costumbres. Desde lo político, ¿cómo entendemos el mundo desde las relaciones políticas? Y hablo de lo político, no de la politiquería, hago referencia a eso, y es que entendamos el mundo con las responsabilidades y derechos que tenemos. Desde el enfoque étnico, hago mención a ello porque lamentablemente en nuestras escuelas, jardines y muchas veces a nivel familiar no se tiene en cuenta ese enfoque. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros desde que están niños, nuestros hijos, logremos permitir que ellos comprendan el mundo y sus diferencias, ¿no? Entonces, como hace algunas décadas, bueno, ahora es muy evidente el tema de lo afro, raizal, de lo indígena, pero hace algunas décadas, digamos que veíamos que los niños y las niñas jamás tenían juguetes u objetos o muñecos que fuesen de color negro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, desde allí nosotros lo que estamos haciendo es potenciar el racismo, ¿sí? Y muchas otras prácticas que se ven reflejadas cuando ya salimos a la sociedad. El juego como un espacio de interacción. Como lo mencioné hace algún momento, el juego nos permite eso, ¿no? Cómo nos relacionamos con los otros, cómo entendemos a los otros, permitirnos comprender que existe un otro y que ese otro es diferente a mí, que no todos somos iguales en relación a que yo pienso de una manera, me visto de una manera, juego de esta manera, me expreso de esta manera, pero los otros se expresan de otra forma. La implementación, porque es importante hablar de la implementación no desde lo riguroso, sino desde la escuela. Y hago mención a esto porque lamentablemente en la escuela es donde nosotros observamos, lamentablemente desde la primera infancia o desde los jardines, precisamente esa falencia en los diferentes enfoques y digamos, los factores que inciden en el juego. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos, no, es que hay que aceptar a los otros, pero si en la escuela no promovemos como profes esos escenarios, sino lo que hacemos es potenciar o aumentar el racismo, ¿sí? Entonces, no vamos a hablar de sexo ni de si es hombre o es mujer, pero los juegos de roles también influyen. Entonces, vemos que, por ejemplo, dependiendo de nuestra orientación sexual o desde nuestra perspectiva de mundo, desde nuestra cosmovisión, desde nuestras prácticas religiosas y académicas, lamentablemente nosotros distorsionamos a veces ese libre albedrío que tendría que ser el reconocer a los otros, ¿no? Entonces, lo digo por algunas situaciones particulares y es el tema de no podemos jugar, un niño no puede jugar con muñecas porque entonces eso es fomentar el homosexualismo. Sí, las niñas no pueden hacer tal cosa porque entonces eso es promover el lesbianismo. Entonces creo que por eso hablo desde el enfoque de derechos y como lo mencioné al inicio, el juego es un derecho, pero ese derecho también tiene que garantizar que nosotros podamos facilitar los procesos de aprehensión, ¿sí? Del aprendizaje de los niños para prepararlos para una sociedad, ¿no? O sea, como es nuestro entorno familiar, no va a ser la sociedad. Entonces, eso digamos que se ha limitado un poco en la escuela, si vemos que el único espacio real de juego que tienen nuestros niños y nuestras niñas es la hora del descanso, del recreo, porque es ese juego libre, es a lo que yo quiero jugar. Además, hay que aclarar que el juego no, lamentablemente se ha instrumentalizado, ¿no? Entonces, es alguien quien guía el juego, dice cómo hay que jugar,
no. El juego precisamente también es esa habilidad espontánea de los niños y las niñas de poder generar procesos de socialización con los otros dependiendo de sus nociones, ¿no? Entonces creemos que a veces no vamos a poner a los niños a jugar media hora en la clase de matemáticas y saquen tal material didáctico. Allí pierde, digamos que el objetivo principal del juego, comprendiéndolo como una categoría, no como un instrumento, y reitero eso porque lamentablemente se ha visto de esa forma, si bien el material didáctico y algunos objetos facilitan a través del juego unos aprendizajes, ¿sí? Entonces como que no es que yo saco provecho de este material a través del juego, ¿sí? Eso es importante mencionar. En la escuela nosotros tenemos que buscar precisamente esos escenarios, ¿no? Y reconocer que el juego va más allá de, como lo mencioné al inicio, de perder el tiempo. Esos mismos procesos de interacción y como lo mencionaba Vygotsky en algún momento, esa zona de aproximación, de reconocimiento y de aprendizaje con el otro está dada precisamente allí, sino cuando yo estoy sola y medio con los objetos, sino cuando logro construir aprendizaje con los otros. Entonces quiero hacer mención a eso porque lamentablemente en la escuela, si bien hay unas propuestas muy importantes, se ha omitido esa importancia del juego y el juguete. Voy a mencionar algunos juegos, digamos que estos son como algunas categorías del juego, y es el juego funcional. ¿Qué es el juego funcional? El juego funcional es aquel que se da como en el primer año, año y medio de vida de los niños y las niñas o de los seres humanos, y es precisamente lo que les mencionaba. Entonces es cómo empiezo a leer el mundo. ¿Sí? Cómo empiezo a comprender, por ejemplo, el rostro de mi mamá, que además aquí también juegan un papel muy importante otras habilidades del lenguaje, ¿no? Entonces, digamos que lo visual, lo físico, es como si mi madre se esconde con la cobija y se la quita, el niño sonríe, es como yo interactúo con mi madre o con mi padre a través de mover mis brazos, ¿sí? Digamos que eso es muy particular en cada niño y cada niña. Los juegos de construcción, por eso utilicé esa imagen en la presentación, y que no está dado solo a través de los bloques, sino es reconocer que los objetos cotidianos juegan un papel importante en los niños y las niñas, sin el ánimo de hacer promoción a Disney, pero por ejemplo las películas de Toy Story, ¿sí? Entendiéndolos desde la categoría académica y pedagógica, son muy importantes para entender qué significa para un niño y para una niña sus objetos, sus juguetes, más allá del valor económico, más allá del valor que tenga para el papá o para la mamá desde su noción de aprendizaje o de uso, es lo que representa para el niño y para la niña ese objeto. Por ejemplo, en la última película observábamos que la niña, muy pequeña, de su primer día de clase, deja sus juguetes, no los lleva a la escuela, y lo único que es ese objeto de transición que le permite sentirse segura y estar en ese escenario es precisamente algo que encontró en la basura. Un cubierto, pegarle unos ojitos, unos bracitos, y se convierte en ese compañero inseparable para poder digamos que tramitar esas emociones, esos sentimientos y ese primer acercamiento al aula de clase. Entonces es también que comprendamos que a veces lo que para nosotros es basura, lo que para nosotros los adultos significa no, pues no tener importancia, para nuestros niños y para nuestras niñas son sus objetos de transición. El juego simbólico. El juego simbólico también hace referencia a eso que les mencioné, y es precisamente ese juego de roles que nos permite entendernos con los otros, ¿no? Entonces vemos a veces que los niños y las niñas vamos a jugar al papá y a la mamá, ¿sí? Entonces, porque es su primer encuentro con lo social, con los otros, entonces casi siempre representan el papá, la mamá, sus muñecos representan a sus hijos, pero a través de ese juego, digamos que ellos permiten también mostrar a su núcleo familiar o en la escuela o en otros escenarios cómo son sus interrelaciones.
El juego de reglas está dado precisamente como lo que conocemos a veces la escalera, los juegos de mesa, juguemos cauchito, muchos de los juegos tradicionales que se dan como jugar a escondidas y se ponen unas reglas, que muchos de esos juegos permitían llegar a algunos acuerdos. Y hago referencia a eso porque esos escenarios de consenso y de socialización con los otros también nos permiten entender el mundo, ¿sí? La sociedad, en que la sociedad tiene reglas, en que si vamos a la escuela hay unas reglas establecidas, que si vamos a algún lugar, algún establecimiento público tiene sus reglas. Estos escenarios nos permiten comprender cómo se va a desarrollar, digamos, pues nuestro futuro, sea académico, profesional, y eso sin duda está implícito en cómo construimos también nosotros desde lo emocional, lo vuelvo y repito, desde lo educativo, pero también algunos aciertos y desaciertos con los otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay niños que están jugando con sus compañeros o con sus amigos, pero es el niño que siempre se molesta porque no gana, es el niño que cuando no gana, entonces ya no presto mi balón, no vamos a jugar más. Ahí uno puede entender que no se ha visto el juego también o no le hemos permitido entender que el perder está bien, ¿sí? No siempre hay que ganar. El tema de la sana competencia o que jugamos por diversión. Entonces empezamos a ver que cuando crecemos, en efecto, el soportar la frustración no es tan fácil para algunos y para algunas. Y allí nosotros creeríamos que eso lo aprendemos luego de que somos adolescentes, de que crecemos, pero no, lamentablemente todas esas interacciones que son emocionales, que son personales, están dadas también a través de, digamos que estas 4 categorías y ese proceso de aprendizaje que tenemos a través del juego. Todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Te lo menciona Francesco Tonucci. Les recomiendo los libros de Francesco Tonucci porque además nos permite entender como adultos que el mundo está creado para adultos, no está creado para los niños y para las niñas. Muy pocas veces, hasta hace algunos años, empezaron a implementar en los jardines, en algunos colegios, el tema de por algo tan básico que es entrar al sanitario, ¿no? Entonces estaban diseñados para adultos, pero no a la medida de nuestros niños y nuestras niñas. Entonces creo que nosotros debemos propiciar, ¿sí? No solo hablo de los maestros y de las maestras, sino de la sociedad civil como tal y del gobierno que se garantice, uno, ese derecho a jugar, ¿sí? Para nadie es un secreto que en las ciudades o en el campo nuestros niños no pueden salir a las calles a jugar porque se ven lamentablemente violentados físicamente, sexualmente, y el juego ha perdido, digamos que esa capacidad en los niños y ese espacio de aprendizaje porque viven con miedo constantemente. El derecho a la educación, que está implícito en el juego, ¿no? Entonces, si vemos las personas que tienen algunos recursos medianamente sostenibles pueden adquirir algunos materiales didácticos para sus niños y para sus niñas acorde a las necesidades. Situación que no pasa para muchas de nuestras poblaciones que son de estrato 0, 1 y 2 y que lamentablemente no tienen ese poder adquisitivo. Entonces, allí como que ya vemos que no está siendo un derecho real y garantizado para toda la población, sino que en efecto es solo quien tenga la capacidad de adquirirlo y de garantizárselo a sus niños y a sus niñas. El derecho a, digamos que a estar en familia, ¿no? Si bien es un derecho constitucional, pues a veces tampoco los tiempos de nuestras familias están dados para que los niños puedan compartir, ¿sí? En muy pocas ocasiones, muchas de nuestras familias podrán llegar cuando son madres solteras o padres solteros y llegan de trabajar, digamos que no se han posibilitado esos escenarios de juego con sus familias. Y no es desde el no quiero, sino porque hay que entender también que ese padre es el que trabaja, esa madre es la que trabaja, tiene los oficios de la casa, tiene otras cosas, y a veces entonces allí es donde lamentablemente no se construye ese escenario de juego familiar. La necesidad, reitero, de que en las escuelas, los jardines y organizaciones no gubernamentales se reconozcan y se promueva de nuevo los juegos tradicionales,
¿sí? Porque como lo mencioné hace un momento y lo hemos vivido a través de la pandemia durante el año pasado, y es que los niños han perdido su espacio de socialización con los otros. Entonces ahora el juego, por ejemplo, ya no es el parque es normal, sino el parches. Vamos a jugar, pero en el play, en el celular, en el computador, y los niños ya no pueden socializar con los otros. Entonces es importante también que logremos garantizar en algún momento cuando esta situación de salud pase, que logremos garantizar esos espacios comunitarios de juego, que es jugar a las escondidas, a los yermis, a esos juegos que se han perdido socialmente, porque además siempre vemos que uno dice, ¿dónde está su hijo? No, está jugando. ¿Pero con quién está jugando? Sí, está jugando con miles de personas a través de una pantalla y eso en últimas no está garantizando la socialización real con los otros y con las otras. Pues dejo ahí, Germán, no sé si haya alguna duda, pregunta. No, súper, en serio, el tema está súper interesante y súper lindo ver. En serio, me gustó mucho que tú dijeras que el juego sea un derecho del niño en esta época, sobre todo que estamos viendo en las casas. Y si tú decías que por si el mundo no estaba hecho para gente, para los niños, sino solamente para los adultos, ahora que estamos en casa y con el estrés del trabajo en casa, yo creo que se siente más, ¿no? Sí, lamentablemente es eso, ¿no? Pues digamos que nosotros los adultos, precisamente por los avatares cotidianos, pues tenemos una visión diferente de mundo, pero los niños en efecto no lo tienen. Si me lo preguntas, yo no dejo salir a jugar a mi hijo nunca a la calle. Y no es desde el egoísmo de decir, no, no, es que cómo se va a ir para la calle, cómo, no. Es porque lamentablemente siempre están vulnerables, ¿sí? A que los roben, a que abusen de ellos, a que se pierdan. O sea, es lamentable que el Estado colombiano, hablo específicamente de nuestro país, y de las organizaciones gubernamentales y dadas para la infancia, no se garanticen muchas cosas. Para nadie es un secreto que el año pasado y en vez de disminuir aparentemente las cifras de maltrato infantil o violencia sexual contra los niños, aumentaron. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí, ese primer núcleo de socialización, que es la familia, que es el primer garante de derechos de los niños y las niñas, no lo está haciendo. ¿Sí? Hace unos días observamos la noticia de el asesinato, o sea, de menores de edad y uno diría, pero bueno, No, qué estamos haciendo para, uno, para denunciar, para dos, protegerle para la vida. exigirle al Estado precisamente eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para garantizarle a nuestros niños y a nuestras niñas que pueden estar seguros? Si en muchas ocasiones, y suena quizás un poco molesto lo que voy a decir, pero si el maltratador o esos agentes violentos están dentro de la familia, ¿sí? Muchas veces no Sí, escuchamos a los niños y a las niñas. Sí, el juego, por eso hago referencia y es que nosotras como maestras y como maestros tenemos un papel importante con las infancias en relación al juego de roles o a lo que los niños juegan cuando están en la escuela, porque eso también nos está mostrando qué pasa. Si un niño puede ser abusado o no puede ser abusado, si es maltratado, por quién es maltratado, cuáles son las relaciones que se tejen en su familia y en sus contextos cotidianos. Entonces, para mí, digamos que el juego como tal es todo lo que somos, ¿sí? Estamos dados a través del juego, jugamos todo el tiempo. sí, es No cierto. sé, Mira, alguien aquí había nos hecho tienen una una pregunta. pregunta. Nos pre- Dime. ¿Cómo se podría nivelar estos espacios de aprendizajes en los niños de los espacios rurales? Digamos que no hay forma de nivelarlo y como lo mencioné al inicio, el juego, digamos que se construye colectivamente, pero los procesos son individuales, ¿sí? Entonces puede ser que un niño tenga unos procesos más avanzados y un niño puede que no lo haga tan rápido. ¿Qué me parece importante mencionar? Y es que el campo permite muchísimas cosas, ¿sí? El hecho de estar en contacto con la naturaleza, el sentir, aquí muchas veces los niños tienen que usar la imaginación al 300%, ¿sí?
Porque uno al jugar a determinadas cosas, pues a veces lo puede entender, pero por ejemplo aquí un niño no regularmente no ve una mula, no ve un burro, que es lo que normalmente viene en las cartillas para leer y escribir, y cosas que son muy aisladas de su realidad. Entonces en el campo el juego es mayor, o sea, es más enriquecedor en la medida en que hay una interacción real con el contexto, el correr, el estar en la lluvia, esas cosas que nosotros que estamos en la ciudad hemos perdido. Sí, sí, cierto. Mira, nos agradecen por esta reflexión tan importante, por no invisibilizar más estas situaciones tan complejas que viven las infancias. Y sí, lo que venimos hablando, sí les hace falta más mundo para ellos, que el Estado y nosotros también hagamos un poco frente hacia lo que viene siendo el derecho de su juego, de que puedan correr, de que puedan saltar, de que puedan ser, desarrollarse, como tú dices, el juego es lo que somos realmente, es lo que nos forma definitivamente como personas. Entonces vamos a ver si nos tienen más preguntas. Eh, Mientras tanto, pues igual quiero agradecerte primero por estar acá, por esta charla tan impresionante, tan interesante, vista desde el punto de vista del derecho del juego, de cómo eso forja al niño, forja a la persona, y pues como esto también crea sociedad definitivamente, y como la sociedad debe influir también en ellas. En serio, no sé si quieras decirnos algo, un Sí, pues agradecimiento. digamos que quería decir es que es importante, ¿sí? Que no sigamos normalizando, ¿no? Que no sigamos normalizando el maltrato, que no sigamos normalizando que la letra con sangre entra, que no sigamos normalizando que jugar es perder el tiempo, que usted qué hace ahí, quítese ahí, que me está haciendo estorbo, que es ese mugrero que tiene ahí, porque lo he escuchado, ¿sí? Y reitero que es importante también a veces, yo amo esas películas, ¿sí? No solo porque sea educadora infantil, y no porque las haya tenido que ver 1000 veces con mis hijos, sino porque ellas me permiten entender el mundo de otra manera, ¿sí? Y es también nosotros a veces creemos Sí, como papás y como mamás que comprar un regalo lujosísimo para Navidad. Entonces es el último avión a control remoto, el no sé qué, cosas muy costosas. Y en realidad a veces no necesitan sí, ser tan costosas. ¿Sí? ¿Qué le regalamos a veces a nuestros niños y a sí, nuestras niñas? Yo soy una defensora de los juegos de mesa, ¿sí? O sea, creo que ellos nos permiten entender algunas relaciones básicas. Entonces, por ejemplo, que el primer juego al que uno se acerca normalmente es al parqués. El parqués es, o sea, sí, uno conoce a una persona, o sea, uno conoce al otro o a la otra en un juego. jugando parques. Uno sabe si una persona es Sí, tramposa, si no le gusta perder, si se pone molesto sí, cuando pierde. Entonces creo que esos juegos también permiten es eso precisamente. ¿Sí? Un parque creo que no tiene un costo de más de 20.000 pesos y podría ser más significativo que regalar cosas costosísimas, ¿no? Entonces es importante entender también el valor del juego y el juguete. sí, sí, es muy cierto. Eh, pues nosotros es cuando entramos en eso, digamos como nosotros como Didácticos Pinocho intentamos precisamente formar a todo el mundo, a los niños, a los grandes y a toda la nación precisamente con juegos didácticos, con un montón de elementos que hacen que precisamente no entre la sangre a no entre las palabras a las malas con sangre, como decías tú, que precisamente se aprenda de manera didáctica, se aprenda jugando, se aprenda amando lo que se hace, experimentando, viviendo, dando pues precisamente el derecho al juego y es en este entorno educativo donde uno lo ve más explícito, ¿no? Que uno lo ve ahí en el día a día, sobre todo en las nuevas instituciones educativas, lo que están haciendo y es implementando muchísimo esto para que los chicos aprendan más de mejor manera, ¿no? No le tomen animadversión a los temas ni nada de eso. Pero es entendiéndolo Eh, desde lo que les decía, ¿no? A veces se ha instrumentalizado el juego
Y no, el juego como si es inherente al ser humano. No, a mí no me tienen por qué decir que tengo que aprender a sumar y a restar con unas tablitas, ¿sí? No, Sí, yo utilizaré ese material en la medida en que me sea funcional a mí, ¿sí? Entonces ahí es donde el juego se ve relegado porque viene otra persona a utilizarlo para tal fin. Es el individuo el que tiene que a través digamos que de sus nociones decir, a mí me sirve esto para aprender tal cosa. sí, es Sí, cierto. porque eso es lo que ha pasado muchas veces y esperamos que todos lo utilicen de la misma manera. Entonces, a veces cuando encontramos tablitas de multiplicar o de suma, que son, yo lo puedo utilizar de una forma y para mí va a funcionar, pero puede que al otro no le funcione de la misma manera. Entonces, Sí, allí es también importante reconocer que son procesos individuales, que si bien se dan colectivamente, hay que respetar esas particularidades, ¿no? Yo quería felicitar, hice una búsqueda hace algunos días a los compañeros de Didácticos Pinocho y es que ellos tienen una línea que yo hablaba desde el enfoque étnico y tienen unos muñecos que hacen referencia al tema étnico y entonces encontramos una familia afrodescendiente y encontramos una familia indígena. Eso es sí, importante, ¿sí? Es importante mencionarlo porque lo que les decía, si por ejemplo en mi casa todos somos blancos y mi hijo nunca ha tenido contacto con una persona negra, sí, es cierto. obviamente cuando lo va a ver, y lo va a ver de manera extraña y desde allí es que empezamos a replicar esas conductas racistas. Y lo mismo pasa con los indígenas. Entonces, vemos que los indígenas siempre se dejan el cabello largo, se hacen sus trenzas, tienen una forma particular de vestirse, pero cuando los niños lo ven, o sea, lo ven como esto es raro, no Sí, conozco esto, ¿sí? es Y así cierto. es que nosotros podemos empezar a permitirles la diferencia y el respeto por el otro, que además eso en este momento no se está dando, ¿no? Ni siquiera por la manera de pensar, ni cómo nos vestimos, ni por muchas otras condiciones. Y los medios electrónicos dan para que el irrespeto sea mayor, ¿no? Uno ve cómo escenarios se vuelven totalmente desastrosos, en donde no solamente la persona es denigrada, sino también el lenguaje total que se usa en eso también es una cosa Sí, la impresionante. tecnología nos ha brindado la oportunidad de conocer el mundo, ¿no? Porque podemos saber todo en tiempo real, la información en el maestro Google está siempre, pero también ha aumentado muchas interacciones negativas. Entonces, a través de las redes sociales nosotros vemos también que los niños son asediados, son acosados. Entonces, y eso que está dado a través de una pantalla en realidad, ¿no? Cuando eso se materializa es cuando en efecto vemos que hay agresiones hacia nuestras infancias, pero cuando se da en la familia y a través de esas pantallas, a eso quería hacer referencia con ese tema de la responsabilidad como sociedad civil, pero además exigiéndole al Estado, ¿sí? Y al gobierno que en efecto garantice el derecho de nuestras niñas y niños a vivir en paz, ¿sí? Sí, Eh, Voy a dar una cuña muy importante. Desde una de las organizaciones a las que pertenezco, en el Quilombo Iriaricú, a las 7 de la noche el día de hoy se va a realizar una velatón repudiando y rechazando el asesinato a nuestros niños y a nuestras niñas. Entonces es importante que quienes participen tomen su fotografía, lo suban a sus redes sociales con el siguiente numeral. Numeral, nos queremos vivas, numeral, nos queremos vivas y libres y numeral, respeto. entonces nos queremos vivas. Uh -huh. ¿Y qué, cómo es el otro? Nos queremos vivas y libres y Vivas, numeral, respeto. ok. Así más o menos, vamos a ver si sale en pantalla. Así, nos Sí, queremos vivas y libres. Y el otro, nos queremos vivas uh-huh, y res- numeral, respeto. respeto. Ya saben, también ahí estamos súper pendientes. Estamos precisamente abordando todos estos temas súper importantes para la sociedad y para construir un mejor país para todos.
muchísimas gracias en serio por estar acá pendiente, por estar presente acá, por acompañarnos y sí, hacernos parte de este tema tan bonito, en definitiva. Con todo el gusto siempre, ustedes saben que siempre estamos prestos y prestas a colaborar. Creo que la labor de un maestro o una maestra va más allá del aula de clase, como lo mencioné al inicio, y es precisamente visibilizar problemáticas que a veces quedan escondidas en el aula o en algunos escenarios específicos. Y es también generar la reflexión y generar la chispa de decir, sí, qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo para garantizar eso. Sí, es cierto. Vale, no, nada, no queda más sino agradecerte, agradecerles a todos los que estuvieron acá súper presentes, que nos acompañaron en esta primera edición de las charlas pioneros aquí en este 2021. Seguimos en casa, por favor, cuídense todos, por favor, cuídense todos. La vacunación no la vemos pronto, entonces, por favor, cuidémonos, estemos muy pendientes, acompañemos a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros bebés, sigamos muy pendientes acá del canal. Miren que seguimos dando muy buenos tips, seguimos con muchos muy buenos invitados, así como Joana, que le agradecemos por por brindarnos este espacio, por darnos este tiempo. Y pues nada, los invito que todos los meses estaremos acá los días miércoles, les estaremos avisando. Por favor, sigan nuestras redes sociales, ahí estaremos poniendo la información necesaria, estaremos colgando todo, estaremos poniendo también esta charla, si te la perdiste desde el principio, la vas a poder ver después. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos, síganos en redes sociales, entren a nuestra página web www.didácticoespinocho.com. También, Joana, si quieres darles tus redes sociales. Así como aparezco. Siempre pongo mis nombres en mis redes sociales y mis apellidos. De los Creo que, lugares donde estás también, ¿en de, dónde? de, El de Quilombo Iré Aricu. Espera, eso, te lo súper. coloco en el chat, un momento. Súper, súper. Y también lo ponemos aquí para que todo el mundo lo vea, para que también la sigan. Sigan estas movilizaciones tan buenas que están haciendo. Vean acá, Quilombo Aire Aricu. También estén muy pendientes, ya saben, también tienen ahí una agendita a las 7 con Joana, también la velatón. En serio, mil gracias por esto. En otros espacios que me parece importante que revisen el tema del quilombo, pero específicamente en el canal de YouTube, porque el año pasado se realizaron unos espacios académicos donde hablamos de las infancias desde un enfoque decolonial. Creo que allí también es importante revisarlo porque vuelvo y reitero, como tengamos una visión del mundo, así también nosotros estamos permitiendo que otros lean el mundo. Sí, es cierto. Vale, súper. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto a todos. A ti también esperamos tenerte nuevamente aquí en una nueva charla Pioneros. Y nada, ya saben, síganos a todos, síganos en Pioneros Colombia en Facebook y en Instagram. Entren a nuestra página web que ahí podrán encontrar muchísimos juegos didácticos que podrán hacer que sus niños aprendan jugando de la mejor manera, de manera sana, en casa, juntos, en familia, aprendiendo todos. Y bueno, Cuidándonos. ajá, cuidándonos. Sí. Vale, chao, chao a todos, muchísimas gracias. Chao a Que todos y estén todas, muchas bien. gracias, que estés bien.